conversatorio académico sobre el impacto del COVID-19 en el derecho y las políticas públicas ambientales hacia el desarrollo sostenible en un nuevo orden mundial que organiza la Universidad Autónoma de Santo Domingo a través de la Vicerrectoría de Extensión, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas, el Centro de Investigación de Biología Marina y la Comisión Ambiental. Expositores centrales que van a agotar cada uno 8 minutos y entre ellos Sixto Inchautegui, que será quien inicie, Gladys Rosado, Aida Gamboa Babín, Andrés María Napoli y Euren Cuevas. Pero para iniciar este evento vamos a tener la apertura en la voz del vicerrector de Extensión, profesor Antonio Medina. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos y todas. Saludarlos en nombre de nuestra rectora, la doctora Emma Polanco, del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Bautista López García, del señor decano de la Facultad de Ciencias, Radamés Silverio, y del decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Amparo Céspedes, y por supuesto del mío propio. Esta es una importante actividad que debate un tema de sumo interés de actualidad, es decir, lo que es el COVID-19, la pandemia, los derechos y políticas públicas, economía, desarrollo sostenible y nuevo orden económico mundial. Esta pandemia del COVID-19 que nos ha impactado a todos y ha puesto en evidencia la desprotección social y sanitaria que tienen los pueblos prácticamente de gran parte de las naciones del mundo. Y la importancia de la protección del medio ambiente, porque las crisis medioambientales y de biodiversidad son una traba para el desarrollo sostenible y la economía mundial. De manera que para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible es necesario que los estados se replanteen. Y esta crisis ofrece una importante oportunidad para que se redefinan. Es una especie de punto de inflexión para replantear las políticas públicas de prácticamente todos los países del mundo, porque el impacto negativo de esta pandemia no solo se ha sufrido en nuestros países del tercer mundo, sino también en los del primer mundo, las grandes potencias que están sufriendo los rigores de esta grave enfermedad. Es importante que la academia se abra al debate. Nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una institución democrática, una institución pública, que definitivamente aporta al desarrollo nacional. De ahí que felicitamos a los organizadores de esta importante actividad, a Euren Cueva, que representa una ONG que lucha y apoya todo lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Es un excelente panel que van a participar en este conversatorio y de seguro que todos y todas vamos a aprender de este debate, de esta reflexión, porque definitivamente nos envuelve a todos. Esto es transversal para todo ser humano. De ahí la importancia, no solo desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista humano, porque lo que está de por medio es la salud, el futuro, no solo de la economía, sino de la educación y de los diferentes aspectos de la vida del ser humano. Muchas gracias a todos y todas. Y nada, esperamos un excelente banquete con estos expositores que van a participar en el conversatorio. Le decimos a los amigos que nos están viendo a través de la red que pueden formular sus preguntas por escrito
que van a ser todas respondidas por nuestros expositores. Sixto Inchaustegui, biólogo, profesor universitario, investigador y conservacionista, con un currículo tan amplio que si lo leo no vamos a tener tiempo para el evento. Así que mejor démosle la palabra a Sixto para que abra nuestro panel. Adelante, Sixto. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a la Vicerrectoría de Extensión, a las diferentes facultades que organizan este evento. Sí, como biólogo que soy, voy a participar en un panel que es básicamente de políticas y de derecho, y donde la mayoría de nuestros colegas participantes como expositores son también de lectura. Es un fenómeno que impacta a todos los sectores de la sociedad y por ende a todos los sectores académicos. Yo voy en este tiempo que se me ha otorgado a referirme básicamente y de manera resumida a tres aspectos principales. En primer lugar, quiero referirme a este virus que está causando la pandemia del COVID-19. He repetido varias veces que así como vivimos en la era de la tecnología de la información, también estamos en la teoría de la desinformación, y que considero que cada vez es más importante educar a los ciudadanos, comenzando por la niñez, para el pensamiento crítico y para conocer cómo buscar las fuentes idóneas de toda la información que se difunde a través de las redes. En este sentido, se ha dicho de varias maneras que el virus ha sido creado en un laboratorio. Yo creo que ya sabemos en sentido general la ciudadanía que obviamente los virus existen prácticamente desde que existe la vida sobre la Tierra. Los coronavirus también existen desde hace mucho tiempo, y que hay humanos que han provenido de el salto o el desbordamiento, como se le ha llamado, de estas enfermedades hacia los humanos. Se han hecho ante estas afirmaciones y en algunos casos acusaciones de que el virus ha sido producto de una manipulación en el laboratorio. Hay diferentes estudios serios y publicaciones científicas ya hechas que muestran que este virus no tiene ninguna manipulación genética artificial. Es un virus completamente natural que ha mutado y que ha saltado de los animales a nosotros los humanos. ¿De cuál animal? Eso todavía está en parte en discusión. El grupo de los murciélagos es un grupo que es conocido porque suelen ser portadores de diferentes cargas virales entre las poblaciones de murciélagos, incluyendo diferentes tipos de coronavirus, que han estado vinculados a la transmisión de otras enfermedades hacia los humanos. Entonces, eso es el primer punto que yo quería destacar, de que estamos hablando frente a un fenómeno natural. Ahora bien, ese fenómeno natural es un fenómeno que se ha exacerbado por la acción de nosotros los humanos en el medio ambiente. Y hay todas las evidencias que muestran que hay una relación directa entre las enfermedades emergentes infecciosas y lo que ha producido epidemias y pandemias, incluyendo esta última y reciente. Básicamente, se considera que el 75% de las enfermedades emergentes e infecciosas son de origen de animales de la vida silvestre. Que el 17% de todas estas enfermedades infecciosas son diseminadas por vectores animales. Producen alrededor de 700,000 muertes al año. Animales domésticos de granja
que consumimos, también está en incremento de manera importante las enfermedades que transmite, estimándose que produce 2.7 millones de muertes al año. De manera más importante y más considerable a los más pobres y a las poblaciones más pobres. Entonces, vemos que hay muchas documentaciones, artículos científicos, incluso un libro que se hizo muy popular y que ahora ha recobrado más vigencia, sobre llamado derrame de las enfermedades infecciosas de los animales silvestres al medio ambiente. Entonces, cuando algunas personas, como el muy conocido señor Bill Gates, ha, digamos, pronosticado, si se quiere usar la expresión, de las posibilidades de nuevas pandemias en tiempo corto, no es porque sean magos ni adivinos, sino es porque están bien documentados sobre lo que se conoce hoy en día en ciencia y en tecnología. Entonces, en este sentido, en relación a esto, se considera que lo que ha contribuido a esto son los grandes problemas ambientales que tenemos hoy en día, que se resumen en dos grandes problemas ambientales. Uno, la gran crisis de la diversidad biológica, la pérdida que estamos haciendo de la diversidad biológica a nivel mundial, regional y, en nuestro caso, nacional, unido a esto al calentamiento global, a lo que se llama la ecología de los parásitos. Los ambientes más sanos, más diversos, se controlan entre sí y limitan y restringen de manera importante y significativa el surgimiento de nuevas enfermedades emergentes infecciosas y sobre todo la transmisión de estas, el salto de estas, como se ha dicho, hacia nosotros los humanos. Entonces hay una relación muy directa a esta destrucción del ambiente que va unida que tenemos en la gran de dispersión que tenemos los humanos para movernos de un lugar a otro del planeta en unas pocas horas y llevar a cabo la transmisión de cualquier enfermedad que se presente como esta que estamos viviendo ahora. Como se me están agotando los minutos, quiero resaltar finalmente que esto es algo que es interdisciplinario y que se está celebrando desde hace ya varios años, inclusive el llamado One Health Day, el Día de una Sola Salud y el programa de una sola salud, que básicamente considera que se deben hacer esfuerzos unidos a nivel internacional para trabajar en conjunto la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y los dejo entonces con esta inquietud para que reflexionemos sobre la importancia que tiene cada día más y ahora más todavía de trabajar en conjunto los aspectos de estos, la salud humana, la salud animal, y cuando nos referimos a animal, sobre todo animales domésticos y de granja de producción de alimentos, y la salud ambiental, que va a continuar siendo cada vez más relevante y necesario para poder prevenir o mitigar las posibles nuevas enfermedades infecciosas emergentes. Muchas gracias. Gracias, Sixto. Quiero recordar que estamos en el panel Impacto del COVID-19 en el derecho y las políticas públicas ambientales hacia el desarrollo sostenible de un nuevo orden mundial. Nuestra próxima panelista es la directora del Centro de Investigación de Biología Marina, una bióloga con mucha experiencia y mucha preocupación en los temas ambientales. Con nosotros, antes de darle el turno, tenemos a los decanos de la Facultad de Ciencia y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
con nosotros la vicedecana de dicha facultad, con nosotros Rosalía Sosa y otros funcionarios. Queremos pedirle a los amigos que no son panelistas que si pueden entrar con su cámara apagada para que se consuma menos ancho de banda y sea más ágil la comunicación. Gladys, el micrófono es tuyo. El micrófono de Gladys creo que está apagado todavía. Ella tiene que activarlo directamente. Sí. Gladys, si me escuchas, por favor, activa el micrófono. Bien, en lo que Gladys activa el micrófono, quiero recordar que después de nuestro panelista, el profesor José Rafael Almonte nos hará una reflexión de fondo. Adelante, Gladys. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a esta reunión para hablar sobre un tema que es de interés para para la población mundial y claro está para República Dominicana. Cuando vi la invitación, digo yo, pero ¿cómo voy a hablar del COVID sobre el derecho y la influencia en las políticas públicas o el impacto si nosotros es un fenómeno nuevo, no solo para República Dominicana, sino para el mundo entero, ya que República Dominicana está acostumbrada a contratar emergencias que son provocadas por fenómenos climáticos, huracanes, temblores de tierra, y entonces tenemos esa comisión operacional de emergencia que actúa en esos casos. Y nosotros para estos casos particulares no teníamos ningún protocolo ni ningún plan de contingencia para poder asociar, poder desarrollar un plan inmediatamente. Apareció la pandemia del coronavirus. Realmente, a pesar de todo eso, de que es nuevo, de que no está dentro de nuestras políticas públicas, pero sí tenemos varios marcos legales, por ejemplo, en la sección 2 de la Constitución de la República sobre los derechos económicos y sociales establece el derecho de la salud. Y el Estado dice que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, de las condiciones higiénicas y el saneamiento ambiental, así como procurar que los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades. Y como esta es una enfermedad, para nosotros este artículo establece bien claro la posición que debe tener el Estado frente a cualquier emergencia que tenga que ver con la salud humana en República Dominicana. Sin embargo, leí el artículo 61 de la Constitución porque habla bien claro sobre las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental y la prevención para la alimentación. Resulta que en este caso, nosotros, República Dominicana, a mi entender, nosotros estamos viviendo en dos dimensiones. Un país donde tenemos una población más o menos educada, una clase media profesional que puede llevar un control de la higiene, del ambiente, porque vive en unas condiciones dignas, pero tenemos un 70 o un 60% de la población de nuestro país que realmente, aunque quisiera cumplir con las condiciones básicas para el aislamiento, para la higienización, para la parte de limpiar, todo eso, primero porque no tiene servicios de saneamientos ambientales. Lo primero que deberíamos tener es agua potable. Ustedes están escuchando diariamente que hay muchas comunidades de nuestra ciudad del Gran Santo Domingo y del país entero donde nos dice que no tienen agua potable ni para lavarse las manos. Y una de las condiciones más claras para poder evitar el impacto y el contagio de esta epidemia es que no lavemos las manos. Si no tenemos el agua, entonces, ¿cómo podemos cumplir con unas de las normas que ya el Estado ha dictado? Otro de las cosas es el saneamiento ambiental. Todos saben que todas nuestras áreas comunes viven llenas de basura, llenas de bacterias y de todo lo que se mueve en el ambiente sin ningún criterio de organización, pese a que este mandato es constitucional con respecto al derecho a la salud. En este sentido, nuestro país tendría que mirarse a la luz
de poner en práctica todos los instrumentos legales que tenemos, como la Carta Magna de la Constitución, en ese artículo 61. Tendríamos que ver entonces nuestro marco jurídico ambiental, que dice que tendremos que, en su parte de objetivo, debe ser que el Estado debe proporcionar un medio ambiente sano que contribuya al sostenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades. Si el Estado, nosotros vemos que en nuestros hospitales no disponemos de los instrumentos técnicos, de los instrumentos necesarios para poder atender a un paciente con un respirador, lo más sencillo, con mascarilla, con guante, pues eso ve que hay no hay un abastecimiento de esta parte para evitar que la población que está al frente del problema, que son los hospitales, no cumplen con ese criterio. E incluso denuncias públicas donde nosotros vemos que nuestros hospitales no tienen agua potable permanentemente fluida, que hace falta hace falta alcohol y todas las sustancias que se utilizan para desinfectar las áreas donde pueden haber personas que tengan enfermedades contagiosas o infecciones contagiosas. Eso nos dice a nosotros que realmente no estamos preparados para atender esto. Y también la ley medioambiental establece en la parte de definiciones lo que es una catástrofe ambiental y dice lo siguiente en ese párrafo de la parte de los objetivos de definiciones. Dice que la alteración del entorno causada por fuerzas telúricas, atmosféricas, climáticas o infecciosas naturales y la inducida, producida intencionalmente o accidentalmente por acción humana, tienen que ser, que puedan provocar tragedia humana, tienen que ser atendidas inmediatamente. Pero sabemos que en estos momentos República Dominicana y la mayoría de los países del mundo, aún no desarrollados, no estábamos preparados para atender eso. El país está abocado entonces a poder desarrollar, hacer una transformación, incluir en la Comisión Operacional de Emergencia, desarrollar un plan de contingencia con todos los actores institucionales como salud pública, medio ambiente, todas las Fuerzas Armadas que intervienen, las unidades de gestión municipales que la ley manda a crear, que hayan unidades de gestión municipal y manda a crear unas UGAs que también tienen que ser creadas en cada institución pública y en cada institución privada para evitar la contaminación, el contagio, que cumplan con unos criterios generales. Además, eso debe alertarnos a nosotros que ya no debemos estar pensando en el día a día como nosotros siempre pensamos y que debemos tener en consideración o en almacén o en uso continuo estos tipos de productos que sirven para desinfección. Especialmente me ha provocado mucha angustia cuando me dicen, bueno, quédate en tu casa. Sí, yo me quedo en mi casa, yo me estoy quedando en mi casa. La clase media se está quedando en su casa. Pero ¿qué le sirve a una persona que vive en el hoyo de Chulín o vive en la Guaya o en la Yuca, metida en una quebrada, que no tiene agua potable, que tiene por casa 2 habitaciones y son 7 personas que viven hacinadas, que apenas viven el día a día para comprar los alimentos, buscar los alimentos en el chiripeo? Esa persona, aunque quieran, no pueden cumplir con esos criterios de distanciamiento. No pueden ni siquiera comprar las mascarillas, de estar comprando los guantes, que ahora todos esos insumos que son necesarios para prever la enfermedad, el contagio de la enfermedad, han subido de precio. Entonces, mi preocupación está en que nosotros debemos reflexionar que debemos de pensar de homologar la equidad social de los servicios básicos. También nos dice a nosotros que el Estado debe encargarse de que haya un desarrollo urbano. Todo el mundo tiene derecho a vivir en una vivienda digna, pero nosotros vemos que aquí todo el mundo no puede vivir en una vivienda digna. Es más la población que vive en condiciones de hacinamiento e infrahumana que lo que vivimos un 30 o un 20% en una condición digna. Entonces, el Estado va a tener que volver a reformar, a reflexionar sobre sus políticas públicas de desarrollo y pensar más en la sostenibilidad. No solamente en la sostenibilidad ambiental, sino la sostenibilidad de forma integral, de tal manera que garantice que cuando vengan estos fenómenos que no sabemos cuándo, ni dónde, ni por qué llegaron, pero que pueden llegar, que nosotros podamos dar una respuesta mínima para garantizar la vida. Gracias, Gladys, por tu participación.
Con nosotros está Aida Gamboa Babín, licenciada en Ciencias Políticas y maestría en Ciencias Políticas y de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Perú, representante del público en el Acuerdo de Escazú, coordinadora del programa Amazonía de Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Creo que ella puede aportarnos una visión importante porque la discusión del Acuerdo de Escazú obliga a la definición de políticas públicas y a su seguimiento en estas áreas. Adelante, Aida, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a las facultades que organizan este seminario, a Euren Cueva también por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este espacio de reflexión junto a todos nosotros. Sí, bueno, yo voy a comentar la importancia de la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú en estos tiempos, ¿no? Y en esta situación actual del COVID-19. Solamente para también aclarar que soy parte del mecanismo público, representante electa, pero participo como parte de Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR en esta red amplia, ¿no?, que promueve la firma y ratificación de este acuerdo. Bueno, ya han comentado varios cuál es la situación actual en muchos de nuestros países, ¿no?, frente a esta pandemia, pero también quería resaltar algunos elementos que de parte del contexto de la región que se venían dando antes de esta situación y que se han incrementado en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en algunos países se están viendo cómo se están reduciendo los estándares ambientales y sociales, ¿no?, en los marcos nacionales debido a esta situación, ¿no?, y las medidas que están tomando los gobiernos, en el caso, por ejemplo, del sector extractivo, hidrocarburos, etc. Asimismo, si bien habían casos de corrupción asociados a grandes proyectos extractivos, también en algunos países ya se está viendo cómo se están reflejando algunos casos de corrupción, ¿no?, frente a en esta situación. Por ejemplo, en el caso de Perú, ya ahorita, ¿no?, ya se han encontrado hechos de corrupción en diversos sectores, ¿no?, no solamente en el de salud, sino también de parte del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, etc. Por ejemplo, otro proceso importante que se estaba dando antes de la pandemia es se estaban incentivando, ¿no?, inversiones en infraestructura a través de la banca multilateral, el BID, el Banco Mundial. Se estaba viviendo un proceso de modificación de estas salvaguardas internacionales y que se vienen ahorita modificando actualmente. Bueno, y también se veía cómo se estaba criminalizando la protesta, ¿no? Se estaba viendo cómo es que sufrían los defensores y defensoras ambientales y el hostigamiento, los asesinatos y este incremento de amenazas a estos defensores, por ejemplo, como los pueblos indígenas en la Amazonía. Esta situación se ha incrementado ahora, ¿no? Hemos visto en las noticias cómo han venido incrementando el hostigamiento y también la criminalización a los defensores ambientales, y cómo se está agravando la situación, por ejemplo, para los pueblos indígenas, ¿no?, ya que muchos países, si bien están tomando medidas, no existen planes diferenciados o focalizados a estas poblaciones vulnerables que vienen reclamando por sus derechos. Bueno, además, también hemos visto cómo ahorita los gobiernos están restringiendo el derecho de acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos ha emitido una resolución y también notas de prensa donde al inicio de la pandemia varios gobiernos como Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, habían suspendido o extendido los plazos de tramitación de procedimientos administrativos vinculados a la solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Y habían casos donde era mucho mayor esta vulneración del derecho al acceso a la información, como por ejemplo Nicaragua, Venezuela, Cuba, Brasil. Bueno, y ya entrando al tema del Acuerdo de Escazú, ¿por qué es importante este acuerdo, no? Solamente para comentar rápidamente de dónde nace el acuerdo, ¿no?, que nace del principio 10 de la Declaración de Río. Es una declaración
que se formuló en 1992, donde se establecen 25 principios y el principio 10 establece o promueve específicamente 3 derechos fundamentales, ¿no? Que es el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación y a la justicia en temas ambientales. Este acuerdo se aprobó en marzo del 2018 en Costa Rica por 24 países y bueno, hasta el momento son 22 países que vienen firmando el acuerdo y 8 países que lo vienen ratificando, ¿no? 8 países de América Latina. Ahorita nos encontramos en un proceso de sociedad civil, más de 30 organizaciones que venimos promoviendo a través de campañas, la firma y ratificación de este acuerdo a nivel internacional. Es necesario todavía que se ratifiquen en 11 países para que este acuerdo entre en vigor, y de ahí la importancia de tener un estándar en la región donde se efectivice estos 3 derechos fundamentales, ¿no? ¿Y por qué es importante el acuerdo de Escazú en estos tiempos de pandemia? Porque justamente este derecho protege y promueve un derecho que es el acceso a la información y, por ejemplo, establece medidas, ¿no?, para las poblaciones vulnerables, facilidad para las poblaciones vulnerables en el acceso a la información, en la participación y en la justicia ambiental. Acá solamente para reflejar algunos elementos, ¿no?, de lo que retoma este acuerdo. Además promueve la participación desde el inicio, ¿no?, de los procesos de planificación en lo que es explotación de los recursos naturales y mecanismos de acceso a la justicia innovadores, ¿no?, y que muchos países todavía no cuentan con esos mecanismos o sistemas de justicia diferenciados, por ejemplo, para las poblaciones vulnerables, donde se utilicen, por ejemplo, intérpretes o donde haya, por ejemplo, la promoción de justicia gratuita, etc. Entonces, el acuerdo de Escazú es un hito dentro de la democracia ambiental y además es un tratado innovador porque no solamente promueve la protección a los defensores ambientales, sino que tiene disposiciones que muchos países de nuestra región todavía no lo tienen en sus marcos nacionales, ¿no?, de acceso a la información, participación y justicia. Bueno, y yo quería también comentar algunos elementos que menciona el acuerdo y que son importantes en esta situación actual, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo indica que los estados tienen la obligación de garantizar la información relevante, ¿no?, en casos de peligro a la salud y al medio ambiente, ¿no? Y ahorita, como hemos visto, es muy importante tener información actualizada, ¿no?, sobre las personas afectadas, ¿no?, por la pandemia, por el COVID-19, cuál es el estado del gobierno y las medidas que se vienen tomando en esta situación. Un ratito, no se mueve, allá. Además, por ejemplo, también establece condiciones propicias para que la participación se adecue a características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género. Como les mencionaba, actualmente las poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas vienen solicitando, ¿no?, información, que se les brinde información diferenciada, ¿no?, en sus propios idiomas, sobre cuál es la situación de la pandemia y cómo los va a afectar en su vida diaria. Algunos sectores, por ejemplo, en el Perú y también se ha visto en otros países, que vienen difundiendo información en diferentes idiomas, ¿no?, pero eso todavía no es suficiente para poder llegar a las comunidades más alejadas que viven y que no están en las ciudades y que no tienen realmente un acceso a los sistemas de salud, ¿no? Y bueno, finalmente el acuerdo de Escazú y la importancia de la ratificación actualmente, por diversas razones como les mencionaba, ¿no? A través de este acuerdo, los gobiernos van a poder afrontar la situación de corrupción que se vive actualmente en nuestros países, promover mayores mecanismos de transparencia, promover procesos de participación ciudadana desde el inicio, ¿no?, de la planificación de las políticas públicas, de la explotación de los recursos naturales, y también garantizar mecanismos de justicia efectivos, ¿no?, donde se puede incorporar el enfoque intercultural,
y se pueda respetar realmente los derechos de las poblaciones vulnerables y la protección a los defensores ambientales. Y bueno, y finalmente también quería comentar algunas recomendaciones actuales, ¿no? de por qué es importante la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y acá les muestro estas recomendaciones. No. ¿Pueden retroceder el mouse? No, disculpen que ya, ahí. Sí, por ejemplo, una de las principales recomendaciones, ¿no? Es que los gobiernos puedan establecer estos planes diferenciados en temas de salud, educación, economía, a nivel subnacional con mecanismos interculturales de relacionamiento con los pueblos indígenas, poblaciones vulnerables, incorporando sus conocimientos ancestrales y con sus organizaciones representativas, ¿no? Comunicar esta información continua y actualizada sobre cómo se viene afrontando y cómo afectará la pandemia en la vida de los ciudadanos, las medidas tomadas y las nuevas medidas que se van a producir a nivel de políticas públicas luego de la pandemia, ¿no? Como hemos visto, muchos gobiernos han anunciado, por ejemplo, la reactivación económica y vienen anunciando también que se van a recortar o reducir diferentes trámites ambientales, sociales, y vienen anunciando que es posible que también se recorten algunos derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú también les quería poner un ejemplo, que han habido algunas noticias de que están proponiendo que ya no se realicen, por ejemplo, los procesos de consulta previa o los procesos de participación ciudadana para la aprobación de proyectos extractivos, ¿no? Entonces eso también estaría vulnerando los derechos humanos de ciertas poblaciones. Otras recomendaciones es que los gobiernos puedan transmitir esta información sobre el COVID-19 con mecanismos adecuados, actualizados, expeditivos en los diferentes idiomas que se hablan en los países, incorporando, ¿no?, las prácticas culturales para afrontar el avance de esta pandemia, ¿no? Ya que a través del acceso a la información también se puede atacar y se puede hacer efectivo otros derechos, ¿no?, como el de la participación, el de la justicia, el de la consulta previa, y asimismo considerar el uso de mecanismos de comunicación masivos, ¿no?, a nivel subnacional, como las radios locales, radiofonía, y otra serie de mecanismos subnacionales que los gobiernos pueden utilizar para difundir mejor lo que la situación actual y cómo afrontar de mejor manera la pandemia del COVID-19, ¿no? Esas son algunas recomendaciones y algunas reflexiones, ¿no?, que espero que puedan servir a la reflexión y de por qué es importante que los gobiernos que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú lo ratifiquen, y de igual manera los que no lo han firmado puedan firmarlo prontamente. Gracias. Muchas gracias, Aida, por tu excelente participación. Ahora el doctor Andrés María Napoli, abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Ambiental de la Universidad del País Vasco, España, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, representante electo del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú. Adelante, doctor. Hola, buenas noches. Gusto en saludarlos a todos los que nos acompañan, todos y todas los que nos acompañan de tantos lugares de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por la invitación, a los institutos y a las facultades que conforman esta invitación, al amigo profesor y doctor Euren Cuevas también por acercarnos a este interesante conversatorio que vamos a tener hoy. Bueno, dicho esto, voy a hablar rápidamente sobre estos temas que nos sugiere el coronavirus y la relación con el ambiente, la idea de los tiempos que estamos viviendo, qué vinculaciones hay entre la pandemia y el ambiente, cuáles son los impactos. Bueno, voy a tratar de hacer este recorrido lo más rápido posible y elegí algunas fotos, algunas cosas como para hacer un poco menos aburrida la exposición. Intentaré ver que pase las filminas. A ver, vamos a la siguiente. A ver, en este momento estoy intentando hacerlo, si no la operadora se me puede ayudar.
No estaba pudiendo pasarla, bueno. Adelante. Bien, como plantea el profesor Juan Liach de Argentina, el coronavirus aparece en el mundo en un momento de muchos cisnes negros, digamos. El coronavirus es un gran cisne negro, pero aparece en un momento de grandes cisnes negros, entre los cuales vamos a situar, por supuesto, una cuestión que nosotros hemos venido reclamando y toda la comunidad ambiental internacional lo hace, que es la crisis climática. Este tema no hay que desconocerlo, porque el coronavirus se sube a caballo de la situación de la crisis climática, la crisis económica. El gran endeudamiento de los países, que en cierta forma es un remanente de la crisis del 2008, donde la deuda se multiplicó en muchísimos países. En el caso de Argentina, ni les digo, a punto de ingresar en un proceso entre el default y la renegociación de la deuda externa. La cuestión de la crisis del petróleo, que si bien el coronavirus la agrava enormemente, ya venía en caída a nivel desde el año 2012 con una situación de precios muy compleja, y que por supuesto la cuestión de las negociaciones entre Rusia y Arabia Saudita realmente generaron un problema importante. Vamos a la siguiente, a ver. Intentaré pasarlo, si no, si me ayudas a pasar la siguiente. No estoy pudiendo hacerlo yo. Bien, estamos en tiempos de incertidumbre y en contextos de liderazgo muy complejos a nivel mundial. Ahí tenemos una pantalla de los líderes que nos gobiernan en el mundo hoy, ¿no? Desde el mundo central, Rusia y Estados Unidos, hasta el Reino Unido, por supuesto pasando por Italia, Turquía en un lado, Bolsonaro en otro. Si eso lo ponemos en idea del coronavirus, vamos a ver qué medidas tomaron unos y otros, y qué les está pasando al interior de los países, ¿no? Lo que está pasando en Gran Bretaña, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Estados Unidos, esta idea de Boris Johnson de que primero hay que inmunizar al rebaño y que vamos con la economía y que no tomamos medidas sanitarias. Y las crisis son enormes en ese sentido. Esto tiene mucho que ver con la cuestión de los liderazgos. Vamos a la siguiente. La siguiente es también esta idea de la agenda mundial muy compleja, es decir, este enfrentamiento que hay entre China y los Estados Unidos se pone a caballo de la situación mundial que tenemos, y además, en términos de lo que significa la crisis del coronavirus, esto es una apuesta al bilateralismo permanente, cuando crisis como esta tan globales requieren la respuesta de los países en conjunto. Y si hablamos de lo que nos interesa a nosotros, que es la crisis climática también, requiere una necesidad de una negociación multilateral, donde existan muchos países que estén trabajando en conjunto, cooperando y no cerrándose hacia adentro o negociando entre sí. Vamos a la siguiente. Entonces, uno de los puntos que quiero mencionar es que sí estamos en tiempos de incertidumbre. El profesor Inchausti mencionó perfectamente la cuestión del origen de los virus. También hoy sale la teoría del surgimiento del laboratorio. Esto tendrá que ver con la guerra entre Estados Unidos y China, pero fundamentalmente, digamos, hay una situación de ubicación del virus como un origen zoonótico, y esto es importante. Entonces, hoy no sabemos, de alguna forma todavía no terminamos de cerrar científicamente si el origen es de los mercados húmedos de China, cuáles son los efectos que vamos a tener sobre la salud, eso lo sabemos más o menos todos, la incertidumbre que existe, y sobre la sociedad, esta idea del distanciamiento social, hasta cuándo durará, de qué manera. Vamos a la siguiente. Entonces, ingresamos ahora en la cuestión de lo que es la vinculación de pandemia y ambiente, ¿no? La idea del virus de origen zoonótico, lo que significa el avance de la sociedad sobre la naturaleza, la destrucción de los ecosistemas, el achicamiento de los ecosistemas, todo ese impacto, y que muy probablemente puede habernos llevado y generado esta idea de esta pandemia del coronavirus. El mayor impacto, por supuesto, en las poblaciones sujetas a malas condiciones ambientales. Han surgido ya en estos días algunos estudios que nos mencionan que en algunas ciudades de Reino Unido, de Estados Unidos también, y de Italia, por ejemplo, del norte de Italia, donde están sometidas a la situación de los asbestos, la población de mayor nivel de vulnerabilidad es donde más ha sufrido, y esto tiene que ver muchísimo, por supuesto, con los modelos extractivos que existen. Y entonces, lo que nos preocupa es que a nivel gubernamental, esta relación entre ambiente, salud, de la que nos hablaba el profesor Inchausti, y ambiente, salud de los ecosistemas, salud humana, no está siendo vinculada. Es decir, yo no he escuchado ni a Merkel, ni a los líderes mundiales, ni a nadie trabajando en esta línea. Por supuesto que están ocupados por la emergencia, pero esto tiene que ver con el desarrollo de los procesos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y por supuesto saber que esta crisis sanitaria
viene a subirse a una crisis climática que ya está en funcionamiento y que, como dice Antonio Gutiérrez, la crisis climática va a ser mucho más grave que esta, por las situaciones que en donde nos va a llevar. Vamos a la siguiente. Entonces, otro aspecto que nos deja ver la pandemia es claramente la fragilidad en la que estamos. Es un planeta frágil, ahí está yo elegí esta idea del foco cayéndose porque es lo que alumbra, pero de repente se pone oscuro. Es la energía que en algún momento tuvimos y que hoy ya no tenemos. Es la salud que tenemos y que ya no podemos disponer. Entonces, esa fragilidad me parece que es lo que nos atraviesa en el espacio total de esta pandemia. Vamos a la siguiente. Y otro aspecto que también se ha comentado mucho en estos días es la idea de que qué bien, ¿no? El planeta está mejor. Ahí tenemos el antes y el después de Venecia, ¿no? El antes con la gente trabajando en los canales de Venecia y el después con un desierto enorme. Y lo que queremos decir con esto es que no hay ventaja para nadie en una situación de pandemia. Y el planeta no está mejor por eso. La naturaleza tiene sus propias reacciones. La naturaleza está antes y va a estar después del ser humano. El problema es cómo hacemos para encajar al ser humano en un contexto planetario en el cual el ser humano no termine dañando definitivamente y dañándose a sí mismo. Y estos son los temas que la pandemia nos trae, ¿no? Porque a nosotros nos han llamado miles de periodistas diciendo, ay, ¿por qué no hablamos de lo bien que está el planeta? No está bien, evidentemente no está bien. Y no va a estar bien ni antes ni después. Y ese es uno de los temas que tenemos por revisar. Vamos a la siguiente. Entonces, otro tema que también nos deja ver la pandemia es dónde le pega la pandemia. Los sectores vulnerables, nuestros mayores, lo que Aida mencionó, las comunidades originarias, lo que la profesora Gladys Rosado también mencionó, como las personas que no tienen acceso al agua potable, que están hacinadas en las ciudades, que no tienen trabajo permanente, son los sectores vulnerables. Por supuesto también los sectores de la salud, que hoy también padecen esta consecuencia. Eso también nos deja ver la pandemia. Vamos a la siguiente. Y entonces pondría tres cositas más. Por un lado, la pandemia también ha revalorizado el rol del sector público, ¿no? El rol de la salud, tan vapuleada en todos nuestros países. De Argentina nosotros tenemos un relativo buen sistema de salud, pero el sistema de salud ha sido relevante en este sentido. La necesidad de que el Estado brinde asistencia económica y financiera, con sus más y con sus menos, que pueda planificar y que pueda ejecutar algunas respuestas. Y de ahí estará la confianza o la desconfianza en el Estado. En Argentina la cosa ha ido caminando sobre la base de una respuesta temprana y ha despertado confianza en la sociedad. Hoy estamos discutiendo la salida de la pandemia después de 50 días y lo que va a quedar en la economía y los problemas económicos. Pero evidentemente ha habido una conducción en la cual se ha resaltado el sector público. Y entonces un tema que me interesa a mí, porque fundamentalmente vincula los temas ambientales, es que es posible tomar decisiones en procesos, digamos, de incertidumbre. ¿Cuántas veces el movimiento climático mundial ha pedido decisiones que se tomen por la cuestión del cambio climático y se nos ha contestado siempre, no, hay que esperar que los daños se produzcan? No, el cambio climático no está probado. Y acá estamos tomando decisiones en procesos de incertidumbre todo el tiempo y sobre todo pegándole muy fuertemente a la economía. Y entonces, sobre el último punto también me quiero referir, son los problemas que traen los modelos de desarrollo basados en recursos naturales, fundamentalmente en aquellos que se apoyan en la cuestión petrolera. Y en esto me paro un segundito la Argentina y digo, Argentina pintaba en el escenario internacional como la nueva gran Arabia Saudita de América del Sur. Y entonces, y de repente, el precio del petróleo se derrumba, y todos los proyectos que supuestamente en algún momento iban a impulsar esta idea del gran desarrollo argentino, están quedando de lado. Pero eso no es gratuito. Ese proyecto, que hoy en día se conoce como Vaca Muerta, se ha llevado en 3 años 4.600 millones de dólares de subsidio del sector estatal hacia las empresas que producen hidrocarburos para impulsar el proyecto. Eso es 27 veces más que lo que el Estado argentino le está dando al sistema de salud para atender al coronavirus. Entonces veamos que esto no es gratis, es decir, cambiar de rol en el medio del camino no es gratis. ¿Y cuántas veces hemos dicho que no se puede seguir adelante impulsando proyectos de hidrocarburos? Sin embargo, no se ha prestado atención. Vamos a la última ya.
Entonces, los impactos ambientales, un mundo que no va a ser el mismo. Entonces, acá las preguntas es para bien y para mal. No se sabe muy bien para dónde vamos a salir en el mundo. Va a haber cambios sociales, va a haber cambios económicos, políticos, institucionales. Van a ser en múltiples direcciones y va a depender mucho la salida que le generemos a este proceso desde el punto de vista económico. Si la salida es hacia bajar los controles, si la salida es hacia dejar que las industrias recuperen lo más rápido posible el tiempo perdido, y entonces no habremos aprendido nada y es muy probable que en muy poco tiempo estemos en la misma situación. Entonces, como nos mencionaba Ida, hay que observar la evolución de la concentración del poder, hay que observar la disminución de los derechos que se dan en ciertos lugares y no permitir que esas cuestiones que hoy se toman en la emergencia se arraiguen definitivamente en democracias que deberían ser muchísimo más distribuidas en términos de poder. Y vamos a la última, ya con esta me despido. Esos cambios anteriores. Esos cambios de hábitos, esos cambios también para bien y para mal son los cambios de hábitos en las personas. Es decir, vamos a cambiar como personas. Hoy tenemos una tendencia a estar, digamos, a utilizar hábitos de higiene, a tener una mayor empatía. Eso necesariamente va a repercutir en los temas ambientales. Hay también un cambio en el mundo del trabajo. Hay muchos que podemos hacer teletrabajo. Estas cosas son posibles y no tenemos que trasladarnos para eso. Pero también es posible entonces que se aceleren las transiciones, ¿no? Las transiciones pensadas en la energía, las transiciones pensadas en el agro, y esta idea de conformar un escenario internacional nuevo, es decir, la idea del aislamiento, del bilateralismo, de la falta de colaboración, no es posible que sea una buena salida para la crisis de la pandemia. Tenemos que tener otro esquema y otro sistema, y veremos cómo estos liderazgos mesiánicos que andan distribuidos por el mundo reaccionan a partir de esto. Y por último, yo creo que es necesario un nuevo pacto entre naturaleza, sociedad y nuestra cultura. Porque si nosotros nos seguimos comportando de esta manera, y es muy probable que las pandemias nos estén esperando a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Bien, ha sido un placer escucharlo, muy nutritiva su exposición. Con nosotros se ha sumado la maestra Mayra Sánchez, vicedecana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el maestro Miguel Medina, director general del recinto UAS de San Francisco de Macorís. Ahora nos toca escuchar a Euren Cuevas. Euren es magíster en política y legislación y gestión ambiental de la Universidad Paulo Freire de Nicaragua, abogado y encargado de Ecofacultad Sostenible en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, presidente del Instituto de Derecho Ambiental INSAPROMA y un gran activista. Adelante, Euren Cuevas. Buenas noches, Luis. Buenas noches al señor vicerrector de Extensión, Antonio Medina Calcaño, al decano Bautista López, y con ellos a las demás autoridades de la universidad, a los colegas expositores Sixto Inchaustegui, José Rafael Almonte, Luis Carvajal, el moderador nuestro, Gladys Rosado, y en especial a nuestros invitados, Aida Gamboa de Perú y Andrés Napoli de Argentina. Definitivamente nosotros tendremos un antes y un después del coronavirus. Pero el derecho definitivamente es el principal instrumento de políticas públicas de los gobiernos. Y siendo así, nosotros tenemos una cantidad impresionante de instrumentos jurídicos. Ha habido una de los líderes mundiales que se inicia desde 1972 en aquella cumbre sobre un medio ambiente humano de Estocolmo, Suecia, donde se aprobaron 26 principios fundamentales para ¿qué? Para desarrollar lo que es el derecho ambiental local en cada país. Pero ahí nace también lo que fue el organismo rector del medio ambiente a nivel mundial, que fue el PNUMA. Hoy
ONU Ambiente. Pero se comprometieron ahí también a evaluar el medio ambiente, el progreso y el atraso cada 10 años. Y se han desarrollado cumbres mundiales. ¿Qué pasa? Que en el año 1992, en la cumbre de Río, se completan los 27 principios que hoy rigen el ordenamiento jurídico ambiental del mundo y local, porque se desarrollaron los instrumentos jurídicos a partir de ese momento. Y entre esos instrumentos jurídicos tenemos esos principios que tienen aspectos importantes, como por ejemplo, el que contamina paga, un principio nodal del medio ambiente. Los principios de el principio de, por ejemplo, perdón, déjame ver, principio de precaución y el principio de prevención, que son principios fundamentales, pero también el principio de Río. Pero ¿qué pasa? Que en el año pasado, en enero del año pasado, la ONU Ambiente emitió un informe, y en ese informe se estableció que del 1972 hasta la fecha se ha multiplicado 37 veces los instrumentos jurídicos y hay más de 1.100 convenios internacionales. Que todos esos convenios internacionales es para proteger el medio ambiente, pero resulta contradictorio que el mismo ONU Ambiente, o sea, la ONU, emite otro informe el año pasado también, donde dice que hay 1 millón de especies de flora y de fauna en peligro de extinción. Entonces, indefectiblemente hay que revisar qué no anda bien. Si tenemos tantos instrumentos jurídicos que no funcionan, entonces hay que hacer una nueva revisión. Pero nosotros tenemos que aterrizar en la República Dominicana porque tenemos una situación sui generis en la República Dominicana. Y si decimos, por ejemplo, en la República Dominicana nosotros contamos con una cantidad impresionante de instrumentos jurídicos que protegen el medio ambiente. Fundamentalmente, la Constitución de la República. Tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1-12, la Ley 6400, la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los municipios. Todos esos instrumentos jurídicos protegen el medio ambiente. Y quiero hacer esta reflexión para ver cómo nosotros enfocamos las políticas públicas de una forma diferente. ¿Qué pasa? Que el presidente de la República, Danilo Medina en este caso, y la vicepresidenta, tienen una obligación, un mandato, antes de tomar posesión. Y ese mandato lo estipula el artículo 127 de la Constitución de la República. Por ejemplo, ¿qué dice ese artículo 127? Que es obligatorio tomar juramento para asumir el cargo de presidente. Entonces, siendo así las cosas, ¿qué dice ese juramento? El presidente debe jurar por Dios, por su honor, por su conciencia, por el pueblo, que cumplirá y hará cumplir la Constitución y las leyes. Ese es un juramento sagrado y eso debe quedar en el imaginario
de las personas para que por nada del mundo se rompa ese juramento. Pero resulta que nosotros tenemos una ley que es la 163-03 del 2003, que dice que a partir del 2005 se le debe entregar el 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos. Entonces esa ley no se ha cumplido, ese juramento se ha tirado por la borda. Pero la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales establece en su artículo 108 que se deben clasificar los desechos sólidos. Se deben clasificar, o sea, separar en todas las instituciones públicas. Resulta que la ley, ahora el 18 de agosto del año 2000, va a cumplir 20 años y no se ha separado nunca. Ni plan piloto, creo yo, se ha hecho con la separación de los desechos sólidos. Por eso nosotros tenemos entonces un vertedero Duquesa en pleno coronavirus. Pero tenemos la ley 176-07, como le mencionaba ahorita. ¿Y qué dice esa ley? Esa ley establece competencias. ¿Y cuáles son esas competencias que establece la ley 176-07 sobre los municipios y el Distrito Nacional? Que los ayuntamientos tienen la obligación de recolectar, procesar y disponer de manera adecuada los desechos sólidos, de manera obligada, pero además del saneamiento de los municipios. Pero también dice esa ley que los alcaldes, los funcionarios o empleados de los ayuntamientos deben cumplir con esta ley, porque si no cumplen y los servicios por acción u omisión causan algún perjuicio a los ciudadanos, entonces tendrán responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. ¿Qué está pasando en Duquesa? Duquesa, le decía ahorita, es un cuerpo del delito. ¿Por qué? Sencillamente los ediles, cada cierto tiempo se incendia ese vertedero, y se incendia precisamente, algo curioso, cada vez que va a haber cambio de gobierno municipal. Casi siempre se incendia en esa fecha. Habrá que investigar qué es lo que pasa en ese sentido. Pero ¿cuál es la reflexión? Nosotros entendemos que teniendo ese conjunto de leyes, que dijimos que las leyes son el principal instrumento de política pública de los estados, y todos estos instrumentos jurídicos protegen el medio ambiente, aunque no tenemos una ley de desechos sólidos, pero con los instrumentos jurídicos que tenemos, nosotros podemos tener sanitarios decentes y tener municipios, la siguiente arrojar a las calles, a las playas, a los solares baldíos, y eso se hace de manera alegre. ¿Por qué se hace? Hay que preguntarse que por qué se hace. Primero, los alcaldes, para tratar, permiten que las personas arrojen desechos por doquier y no lo sancionan, precisamente porque ellos no quieren ganarse enemigos. Ellos quieren preservar ese voto. A ellos no les importa que el municipio se enferme, no le importa que el turista no lo visite porque tiene un municipio sucio, y entonces sí le interesa que
que ese municipio que arrojó basura en el municipio, pues entonces vote por él. ¿Pero por qué lo hace? Precisamente porque nosotros los municipios no somos ciudadanos de verdad. Un ciudadano de verdad es aquel que reclama su derecho en cualquier momento. Resulta que esa ley establece responsabilidades para ese alcalde. Y como no se somete a la acción de la justicia por incumplimiento de sus funciones de recolección, tratamiento y disposición final de la basura y tener un relleno sanitario decente, pues por eso ese funcionario público no funciona. Entonces, nosotros necesitamos desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo que asuma, como lo está haciendo ya, mayor responsabilidad con relación a la educación ambiental, pero sobre todo desde las instituciones de la universidad, como el Observatorio de Políticas Públicas, la Clínica Ambiental, la Comisión Ambiental y Ecofacultad Sostenible, dar seguimiento al conjunto de leyes, al conjunto de instrumentos jurídicos que protegen el medio ambiente. ¿Para qué? Para garantizar y notificarle inclusive a los alcaldes y a los consejos de regidores, en este caso a raíz de el daño que está causando Duquesa con la humareda, que ya tiene alrededor de 8 días encendido, y las personas del Gran Santo Domingo, alrededor de 2 millones de personas han sido impactadas. De manera que ahí le dejo esa reflexión para que ustedes, el decano Bautista López, asuma esa responsabilidad y podamos nosotros trabajar de manera conjunta, el observatorio, la clínica, Ecofacultad y la Comisión Ambiental, para que tengamos un mejor país. Muchas gracias. Bien, gracias, Euren. Vamos a cerrar esta parte con unas reflexiones de José Rafael Almonte, que tiene maestría en Derecho Ambiental, especialidad en formulación y ejecución de políticas públicas para el desarrollo sostenible, y coordinador de la Cátedra de Teorías Políticas de la Escuela de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad, y que es un gran activista de las causas ambientales. Él hará una reflexión síntesis para pasar a responder la pregunta. Antes de pasarle el turno, quiero decir que nosotros tenemos reportes de audiencia desde México, Guatemala, Argentina, Honduras, Perú, bueno, desde República Dominicana, desde luego, y que estamos transmitiendo por YouTube, además de esta plataforma de Zoom, por Facebook y por 3 líneas de streaming. Así que adelante, Rafael Almonte. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Después de escuchar estas excelentes presentaciones, yo solamente me voy a sentar sobre la base de las reflexiones en sentido general que han hecho los compañeros. Y voy a centrar mis reflexiones finales en 3 conceptos claves. Primero, el concepto de cambio transformador. Cambio transformador. La pandemia, la crisis de salud que implica la pandemia como parte de la crisis global que se expresa y que expresa el modelo actual dominante a todos los niveles y escala en la Tierra, que fue perfectamente caracterizado como base para la construcción de la propuesta que implica la Agenda 2030. Si vemos los elementos diagnósticos que soportan la formulación de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, vamos a encontrar esos diagnósticos estructurales que ya en alguna medida
hizo Euren alguna referencia cuando se refirió a la Agenda 21 y a los resultados de la Conferencia de Río del 92, y mucho más recientemente lo que fue el resultado de Río más 20 y que dio a trate con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda post-2015. De tal manera que el diagnóstico está claro, el diagnóstico de la crisis ambiental global, el diagnóstico que matiza la crisis climática como un componente básico y la crisis de salud, que significa la pandemia, como un reflejo estructural de las causas estructurales, de eso que mencionó el profesor Sixto, de esa relación entre los virus, el surgimiento de los virus y la vida silvestre, que con la cifra que presentó, el 75% de las enfermedades virales emergentes tienen origen en la vida silvestre. Y eso es producto de la expansión de la frontera agrícola, el cambio de uso de suelo, la transformación y degradación de los ecosistemas que son soporte para la tierra. Es decir, la amenaza que esa crisis ambiental global significa para los procesos ecológicos esenciales que soportan la vida en la tierra. Entonces, primer concepto que es clave, el cambio transformador. Necesitamos retomar, volver, pero no volver a lo que es la causa, a la causa subyacente, al modelo que implica y que generó esta crisis, no, volver a un modelo transformador, que en alguna medida está definido, orientado en eso que se llama la Agenda 2030 del Sistema de Naciones Unidas. Otro elemento importante que quiero sentar es tomar como referencia, es un trabajo que fue un artículo, ¿verdad?, que se ha publicado en una revista de la UCN por una dominicana, la compañera Claudia De Win, que trabaja en el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA. En ese artículo, ella presenta 3 elementos clave que me parecen que son elementos básicos, articuladores del post-virus, post-COVID. Primero, fortalecer y promover el Estado de Derecho Ambiental como un modelo en el cual se niegan los fundamentos de gobernanza del modelo actual y que se privilegia la aplicación efectiva de los principios básicos del derecho ambiental. Un modelo de Estado de Derecho Ambiental que garantiza esa relación armoniosa entre sociedad, Estado y naturaleza, que ya había hecho alguna referencia el compañero de Argentina. Ese concepto nos permite también entrar al tema de la seguridad. La seguridad vista como seguridad sanitaria, como seguridad salud. Y ahí entonces retomar esa mención al documento de Berlín que hizo el profesor Cito cuando ya se planteó y se ha planteado en el plano internacional la necesidad de articular y relacionar salud y medio ambiente. Pero eso ya estaba presente en la agenda de la regional. En la agenda del sistema de integración centroamericano, hace alrededor de 7 u 8 años, se formuló una agenda para el sistema de integración centroamericana, medio ambiente, salud. Lo que sucede es que esa perspectiva no ha sido trabajada, no ha percolado hacia las políticas nacionales, por lo menos en el caso de la República Dominicana, y si lo ha hecho con mucha timidez. Y el otro concepto que yo creo que es importante retomar en el post-virus es asumir la metodología de la solución basada en la naturaleza. Yo creo que es clave entender que el modelo a reconstruir, a transformar, no a reactivar, yo no me concibe la idea de plantearse la reactivación. La reactivación es la recomposición, es la vuelta a lo anterior. Y la vuelta a lo anterior es volver a reeditar las causas de la crisis, lo que genera, lo que está explicando la crisis actual, lo que ha puesto en peligro la viabilidad futura de la vida en el planeta y la forma de vida que conocemos. Entonces,
esa transformación que estamos planteando, esa vuelta a lo anterior, no es lo correcto. Es el cambio transformador que requiere tomar a la naturaleza como el centro de las acciones en el futuro, es decir, las acciones basadas en la naturaleza, conservación, restauración de ecosistemas. No podemos volver a un sistema que pone en peligro el agua, no podemos reconstruir un sistema legal que promueve una ley de agua privatizadora, no podemos plantearse un régimen de administración de desechos sólidos que pone la atención en el financiamiento público de la inversión privada. No es posible poner la atención en la gestión de los ecosistemas basado en las rentas, simplemente en la ganancia, en la realización del capital. Eso tiene que cambiar. Eso no puede ser la base del cambio. El cambio tiene que ser orientado sobre la base de lo que plantean los principios y los objetivos de desarrollo sostenible. Y por último, quiero plantear un elemento necesario para mí. Hay que construir la relación Estado-sociedad a partir de un empoderamiento de los sujetos sociales que son que deben ser los llamados a asumir el cambio. La participación pública y la toma de decisiones basadas en la ciencia. Nosotros no podemos seguir adoptando decisiones apartadas de lo que el conocimiento científico nos dice. Es un elemento clave. Hay suficiente información disponible con base científica que nos permiten definir unas políticas públicas ambientales que den respuesta a la situación estructural que han generado esta situación y que presentan la posibilidad de que se repita un evento tan grave como actual. Como bien lo refirieron, el tema previsible es el cambio climático. El informe sobre el estado de la Tierra del PNUD y del PNUMA ha dicho con claridad que ante los efectos del cambio climático, la imprevisibilidad de un conjunto de eventos están en la orden del día. Y cuando hablamos de imprevisibilidad, quiere decir que con los elementos de la ciencia, de la capacidad que tiene la humanidad de modelar procesos futuros, no podemos decir qué puede suceder. Entonces, este fenómeno es un proceso para mí de esas imprevisibilidades que la transformación grotesca de la Tierra, de los sistemas naturales que ha hecho este modelo dominante, ponen a la orden del día. Yo creo Gracias, Rafael. Que es una necesidad plantearse el cambio. Por último, nada más decir, yo sé que hay un cierto consenso en decir que la cosa no será igual. Yo no sé si será igual desde el punto de vista de que lo hagamos nosotros que sea diferente, porque los modelos que se plantean como reactivación son los modelos que no plantean el cambio. Entonces nosotros tenemos que plantear desde la academia, desde el pensamiento crítico, el modelo y promover y hacer esfuerzo para que el cambio transformador sea el referente de la vuelta a la normalidad. Bien, gracias, Rafael. Es obvio que nuestros panelistas han agotado una jornada muy densa, contundente, con muchas informaciones. Tanto Sixto Inchaustegui, que abrió con una exposición magistral, Gladys Rosado, que nos introdujo en la problemática de la perspectiva biológica, Aida Gamboa Babín, que aportó elementos muy contundentes, Andrés María Nápoli, Euren Cuevas y José Rafael Almonte. Para todos ustedes hay muchas preguntas y observaciones. Yo recogí alrededor de 26 preguntas y observaciones. Voy a leer las principales y me permitiré agruparlas. Algunas tienen dirección. Por ejemplo, Sixto, hay mucha gente que estaba opinando y preguntando alrededor de la afirmación que hiciste de que el virus no había sido fabricado y querían una
más explicación. Eso ha generado muchas dudas. Además, alguien te pregunta de manera directa, bueno, te lo pregunta a ti y a Gladys, que si solo el 46% de la población tiene acceso al agua, ¿qué puede hacer la República Dominicana frente a este problema? Otra pregunta que se hace está dirigida a Emilio Godoy y viene desde México. La hizo Emilio Godoy y vino desde México para nuestro panelista argentino. ¿Existe riesgo de retrasar los objetivos de desarrollo sostenible por el COVID? Hay una pregunta que, aunque es abierta, yo creo que tiene casi nombre y apellido. Se llama Gladys Rosado. ¿Y cuáles son los posibles efectos de la pandemia en la biodiversidad? No los de corto plazo, los inmediatos y los visibles, sino los efectos de largo plazo que se pueden esperar para todos. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles políticas implementar para proteger el turismo, dado el valor, el peso específico en las economías y la fragilidad que ha evidenciado frente a la pandemia? Hay una pregunta que viene a partir de la exposición del señor Napoli. ¿Cree usted que la ciencia puede encontrar solución con los paradigmas actuales? ¿Es posible desde los paradigmas en lo que se sienta la ciencia de hoy encontrar solución estratégica funcional a la crisis en curso y en perspectiva? A Euren, ¿cuáles mecanismos existen para dar seguimiento a los compromisos asumidos por el país a través de los convenios ambientales? Ignacio hace una observación, el profesor Ignacio hace una observación sobre la falta de la ley de ordenamiento territorial, y aprovecho porque hay una pregunta. ¿Qué tiene que ver el ordenamiento territorial con un virus? ¿Por qué están hablando de virus y ordenamiento territorial? ¿Tiene algo que ver el sector educativo con la nueva perspectiva en la definición de políticas ambientales? Y una última pregunta que yo creo que recoge varias inquietudes. ¿Realmente los cambios que se esperan pueden ser predecibles? ¿A partir de cuáles criterios? ¿Y ustedes qué esperan? Fíjense, estas son las preguntas. Algunas están dirigidas al señor Napoli, a Euren, a Sixto, bueno, todos tienen preguntas dirigidas, así es que pueden empezar a tomar el turno. Yo prefiero que lo tomen en el mismo orden de las exposiciones. Sixto puede empezar a responder. Seguimos con Gladys y en el mismo orden cerramos. Adelante, Sixto. Bien, muchas gracias, Luis. Gracias a los participantes. Yo casi me atrevería a preguntar primero que cuántos días tenemos para responder las preguntas. No, después de algunos minutos y de la gran economía que tienen ustedes. De hecho, la idea era terminar a las 1:30, pero con la venia del señor decano Bautista López, de nuestros decanos y que están aquí, tanto de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la vicedecana de Arquitectura, con la venia del señor vicerrector, nos vamos a extender, y con la paciencia de ustedes. Tratemos de ser lo más breve posible. Respondida a la pregunta, daremos algunas informaciones porque el material estará en la página de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Hay gente que pidió la exposición de la profesora de Perú y del profesor argentino, y estarán ambas en esta página, y luego explicaremos cuáles serán los próximos pasos y cuándo será nuestro próximo encuentro. Adelante, Sixto. Muchas gracias de nuevo, Luis. Voy a responder entonces lo más brevemente posible. En primer lugar, sobre el origen del virus. En estos 2 meses de encerramiento que tengo, he estado todo el tiempo, entre otras cosas, leyendo todo tipo de información popular, falsa, o las que yo considero falsas, científicas y demás. Y por lo menos yo estoy convencido, en base a la literatura científica que he leído, que he podido leer y contrastar con otras que son pro teoría de la conspiración o creación del virus, que el virus ha sido producto de un proceso natural, sobre todo basado en los que han hecho estudios de genética molecular y han corroborado que
la genética, la parte molecular del virus no se ha modificado, porque cuando se ha modificado deja huellas que obviamente solamente los especialistas pueden reconocer. Entonces, personalmente, en base a la literatura, sobre todo científica, que he leído, considero que el virus ha surgido por un proceso natural exacerbado por los impactos de nosotros los humanos en el medio ambiente en general y nuestros medios de vida. Luego, con relación a los impactos sobre la biodiversidad, como he dicho en otras ocasiones, yo miro esto como, siempre me recuerda la suma de vectores que le daban a uno en la escuela primaria o principios de la secundaria. Hay elementos y factores que están influyendo positivamente y otros que están influyendo negativamente. Siempre en los periodos de crisis, independientemente del origen de la crisis, hay muchas veces mayores presiones sobre los recursos naturales, porque las crisis suelen afectar mayormente a la población más pobre, que tiene que a su vez producir más impacto, necesita más leña, necesita más cacería, necesita más pesca, y también está en la parte de los infractores, porque con la situación se disminuye la capacidad de protección y vigilancia, y entonces incrementan las infracciones de aquellos que no tienen escrúpulos y que aprovechan la situación para cometer grandes violaciones, como hemos visto que están ocurriendo. Entonces, con relación al ordenamiento territorial, pues obviamente que definitivamente si necesitamos un manejo sostenible del ambiente, necesitamos un ordenamiento territorial, y creo que hay una relación bastante directa entre las pandemias, las enfermedades de origen emergente, como se le está llamando ahora, y la necesidad de las leyes de ordenamiento territorial y de los ordenamientos territoriales en general, no solamente por ley. Finalmente, la pregunta, y la dejé para último, sobre el tema del agua y demás, es un tema, esa ha sido una pregunta muy amplia, que en primer lugar no es directamente mi especialidad, pero considero que lo que cada país ha tratado de hacer es buscar la situación intermedia entre poder manejar, controlar la epidemia de la manera que tenga el menor impacto posible, primero en vidas humanas, segundo en el congestionamiento del sistema de salud de acuerdo a la capacidad que cada país tiene, y entonces que en base a eso podamos llegar a un punto más conveniente. Pero como ha dicho un doctor norteamericano en un video que me pareció muy oportuno también, dice: lamentablemente estamos viviendo una situación de perder. No hay salida sin pérdida. Los que están a favor de la apertura total y radical está bien. Yo personalmente soy una persona en lo personal de altos riesgos de salud, y por lo tanto creo, le digo a mis amigos y familia, que cada uno de nosotros debe de tomar la mejor elección posible de cómo debe cuidarse. Al mismo tiempo creo que se debe dar asistencia especial y ayuda especial a aquellas personas que no tienen condiciones, que estén educarse. Usted tiene que salir a la calle todos los días a ganarse la vida, que pueda salir de manera controlada, regulada, y que se eduque para que usted se proteja al máximo dentro de esas actividades que usted tiene que salir a hacer a la calle cada día para seguir manteniéndose usted y su familia. Con esto termino. Gracias, Sisto. Antes de dar la palabra a Gladys Rosado, quiero decir que Venecia, Álvarez, quiere felicitar al señor Napoli de manera particular, y que tenemos reporte también desde Puerto Rico, desde Honduras y desde España, que no lo había citado, y hay muchas otras preguntas que tendrán necesariamente que esperar otro panel. Adelante, Gladys. Biodiversidad, hay varias preguntas en esa dirección. Bueno, respecto a qué yo entiendo cómo se afectaría, coincido mucho con Sisto. Yo creo que la naturaleza trata siempre de tener su propio equilibrio, y como ya se conoce, este virus se ha demostrado que aparece en diferentes especies en la naturaleza. El problema se agudiza cuando ya llega a un nivel de concentración mayor que puede propagarse hacia la población. Por lo tanto, tendremos coronavirus, y esos
continuará en la naturaleza. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a ella, no la naturaleza nosotros, cuando tenemos que entender ese principio y exigir, todos nosotros tenemos que exigirle a los gobiernos, al Estado, que realmente hagan inversiones públicas sobre los sectores prioritarios como salud pública, que tengan los insumos, que tomen las medidas correspondientes de saneamiento y de higiene, no por esta pandemia del coronavirus, sino porque no sabemos mañana, puede ser el cólera o puede surgir otro virus que no necesariamente sea el coronavirus. Tenemos que ir preparando y hacer planes de contingencia a nivel de salud pública, de tal manera que así como nosotros enfrentamos el problema de la tuberculosis en la década de los 70 y 60, que en todas las áreas de unidad de atención primaria de salud pública de este país hay un grupo de epidemiólogos que le dan seguimiento directamente hasta en su casa al paciente y le llevan el medicamento para evitar que la tuberculosis se siga propagando. Nosotros vamos a estar obligados, salud pública va a tener obligado de tener todas las medidas correspondientes para los insumos que los médicos necesitan a nivel nacional para dar seguimiento a esto a nivel local también. Que también tengan los centros preparados, los centros más grandes, acondicionados con todas las herramientas que se requieran en ese momento y hacer inversiones reales, que no sea un edificio vacío, sino que tenga todos los insumos que requiere el edificio para que funcione y para que el personal de médico y de salud pública pueda enfrentar la situación. También tiene que hacer inversiones reales en la parte del saneamiento, en la cobertura de servicios básicos, de agua potable, de alcantarillado, de servicios sanitarios, de basura. Todos esos servicios son sectores prioritarios para una nación evitar problemas de salud pública. Entonces, cuando el Estado entienda que esas son las inversiones que debe tener para poder lograr evitar que la población sufra menos problemas de salud pública, sufra por condiciones de inequidad, que tengamos una capa por lo menos socialmente que viva con la dignidad que todo ser humano requiere para garantizar su salud, para garantizar una vida de paz y tranquilidad. Entonces sí lograremos eso. Pero mientras nosotros estemos, yo creo que lo que estamos todo el tiempo es con un discurso de desarrollo sostenible. También muy bonito en letra. Tenemos leyes, que todas las leyes nuestras, con las leyes que tenemos podemos resolver todos los problemas del mundo. Lo que pasa es que tenemos que aplicar eso, hacer las inversiones que se requieren para poder aplicar las leyes que nos hemos dado. Pero ya simplemente con el marco jurídico que nosotros tenemos actualmente, la pandemia del coronavirus puede ser atendido, cualquier otro tipo de pandemia, porque la Comisión Operacional del COE simplemente tiene que insertar eso en su programa de contingencia y desarrollar junto a Salud Pública y a las instancias correspondientes de los gobiernos locales todas esas medidas que se deben aplicar del saneamiento. Involucrar también la parte municipal, de gestión municipal. Aquí es una gestión muy pobre. No tiene nada más, tiene presupuesto para pagar personas, empleados, pero no invierte en la gestión de residuos sólidos, no invierte en el saneamiento. Todo lo invierte el gobierno central y el gobierno central invierte cuando quiere o cuando dice que puede. Entonces nosotros tenemos que hacerle presión a este gobierno que ya lamentablemente ya se está yendo, y al que venga que también invierta, que haga inversiones públicas que realmente resuelvan el problema. También hay que crear programas de concientización social en educación ambiental y de higiene dentro de las currículas escolares. Debe ser una parte de insertarse para que nuestros niños y la población que viene futuras generaciones, ya vayan subiendo con un nivel claro de la importancia de la higiene en tu cuerpo, en tu hogar, donde quiera que tú te encuentres. Porque yo siempre he dicho una frase que a mí no se me va, que somos muy limpios con nuestro cuerpo, nos bañamos todos los días, pero somos sumamente indeseables con el entorno que nos rodea, porque todo lo que está dentro de mi casa puede estar limpio, pero yo entiendo que desde que salgo de mi casa yo puedo tirar el papel, la funda, la botella, puedo hacer lo que yo quiera, puedo tirar una tubería de mi baño, puedo hacer. Entonces, todo ese ordenamiento territorial
social que dice alguien que ¿por qué tiene que ver eso con el coronavirus? Claro que tiene que ver con el coronavirus. ¿Tú sabes por qué? Porque si aquí hubiese un ordenamiento territorial, todo ese desorden que hay en las vías públicas y en todos esos barrios marginales que nosotros tenemos, porque hay sitios que puede ir en la basura a recogerla, pero ¿qué pasa? Lo que tienen son callejones que no puede entrar el camión. ¿Y qué hace la gente? La produce la basura y la tira en la calle. Yo aquí pongo un ejemplo muy claro con eso de la gestión de residuos sólidos con los ríos. Ese es el barrio más asqueroso que yo puedo encontrar aquí, porque yo soy testigo, porque paso frecuentemente por ahí, que por ahí pasa la basura 3 veces al día. Y tú no encuentras un día que tú pases que no encuentres toda esa avenida llena de residuos sólidos. Pero si tú te miras lo que queda para atrás. Para los amigos del exterior, cuando ella dice Los Ríos, es un barrio que se llama Los Ríos. Los ríos, los ríos. Sí, porque entonces, claro. Ahí hay basura, no porque no se pasa el camión de la basura. Ahí hay basura porque primero no hay con una conciencia social, no hay condiciones de un urbanismo bien desarrollado que pueda permitir que los camiones que recogen esa basura pasen por las calles o por los sitios donde la persona la genera. Entonces nosotros tenemos que repensarnos y hay que hacer también cumplir la ley en cuanto a la disciplina. Este pueblo tiene mucho desarrollo económico y de infraestructura, pero no tenemos disciplina ni orden público. Creemos que las cosas públicas es de todo y que no importa que yo la deteriore, que yo la dañe, porque nadie le hace caso, porque no hay consecuencia. Así y en es, eso Gladys. se han perdido todos los estados, todos los gobiernos de este país y han dejado un crecimiento, desarrollo físico, urbano de la nación, pero no han puesto disciplina ni orden a la sociedad, donde se le enseña a la gente que realmente usted tiene unos derechos, pero también usted tiene unos deberes, y si usted no lo cumple con sus deberes, usted va a tomar la consecuencia de la justicia. Pero ¿qué sucede? Que las instancias que tienen que velar por cada una de esas partes no hacen nada y la gente cree que todo es una gracia y no cumplen con lo que deben cumplir como sociedad o como miembro de una sociedad. Bien, gracias, Gladys. Vamos a continuar. Hay muchas otras preguntas, algunas tan interesantes que generarían otro panel. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención, llegó después de haberla anunciado. Dice, ¿cuál es el modelo económico que sustentaría las propuestas que se están haciendo? Hay otra, si hay propuestas inmediatas. Alguien plantea, ¿es posible que se consiga un tratado internacional que declare de dominio público bajo la gestión de Naciones Unidas los recursos sensibles del planeta? Pero hay una pregunta, porque yo le voy a dar la palabra ahora a Gamboa Babín, que yo pienso que le toca de una. Me dice, bueno, ¿y cómo lograr que los ciudadanos puedan hacerse partícipes y tener control real de lo que hacen sus estados? Para estas y para otras preguntas, le paso el turno a Aida. Adelante, por favor. Aida. Gracias por las preguntas. Sí, yo solo, quería comentar, ¿no? Que muchas de las políticas y los procesos ambientales van a verse afectados definitivamente por la pandemia. No solamente el ordenamiento territorial, sino también, por ejemplo, los procesos de evaluación ambiental, de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Y los procesos de participación ciudadana para el licenciamiento de hidrocarburos, minería, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros desde DAR, por ejemplo, estamos recomendando a los gobiernos es que no se reduzcan, ¿no?, estos procesos y los derechos de participación, de acceso a la información. Por ejemplo, que los gobiernos puedan implementar estos protocolos de relacionamiento con los pueblos indígenas o con las poblaciones afectadas, estos protocolos de contingencia o protocolos de seguridad ahora mucho mayor para la situación de la pandemia. Entonces, estos procesos no deben limitarse, ¿no? O sea, si bien por la crisis, muchos de los gobiernos están planteando reducir estos trámites, estos procesos. Los gobiernos en realidad lo que deben hacer es cómo pensar nuevamente para afrontar esta situación y seguir cumpliendo con estos estándares ambientales y sociales, ¿no? Y sobre el Tratado de Escazú, yo creo que es importante que los ciudadanos y toda esta comunidad que se viene fomentando en la academia y la sociedad civil pueda seguir monitoreando los procesos, seguir vigilando a nuestros gobiernos y sobre todo poder integrarnos, ¿no?, en estas campañas de incidencia a nivel nacional y subnacional para poder difundir
los beneficios del Acuerdo de Escazú y de esos tratados internacionales que definitivamente van a apoyar y coadyuvar a lograr esta democracia que nosotros queremos, ¿no? Lograr una mejor gobernanza de los recursos naturales, y por eso también les invitamos a ustedes, a la universidad y a todas las organizaciones de sociedad civil que se sumen en esta campaña para promover la ratificación del Acuerdo de Escazú y también los compromisos que tienen los estados en temas ambientales, ¿no? Y que estos compromisos no se vean afectados por la crisis y por la situación post-pandemia que vamos a vivir. Gracias. Bien, antes de pasar la palabra a nuestro próximo panelista, quiero reportar que desde Maryland, Estados Unidos, Massachusetts, Estados Unidos, desde Belo Horizonte y desde Caracas, en Venezuela, nos están pidiendo que coloquemos este panel porque tienen inestabilidad con la luz. Hay una pregunta que nos llega desde Porto Alegre. Porto Alegre es Brasil, creo. Desde Porto Alegre, que quiero hacer a nuestro próximo panelista, que es Andrés María Napoli, al igual que las otras preguntas que tiene, pero yo creo que esta le toca a él. Pregunta, ¿cuáles son las posibilidades reales de que esta crisis provoque cambios positivos? Porque me parece que la mayor parte de los cambios que apuntan son negativos y que al final el control lo tendrán el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Adelante para estas y otras preguntas. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerle a usted, Luis, el esfuerzo que está haciendo y el trabajo por poder coordinar este panel de casi 200 personas o más de 200 personas, y las preguntas que llegan, que son muy diversas, yo las veo en el chat, y es muy importante que todos sepan que hay que ordenar esas preguntas y poder verbalizarlas después. Así que muchas gracias por eso. También quiero agradecerle a Madeline y Castillo por estar operando este panel también, que es muy, muy interesante lo que hace. Y bueno, y decirles que estoy aprendiendo de cada uno de los que estoy escuchando, así que es muy enriquecedor para mí. Empiezo por la última pregunta, ¿no es cierto? Es si finalmente existen posibilidades reales de cambio. Bueno, estos temas que tienen que ver con esta idea, digamos, de las transformaciones globales o las transformaciones que van más allá de la economía, son esos cambios que tienen que darse de manera sistemática. Es decir, cuando uno compara la crisis del coronavirus con la crisis del cambio climático, ve dos cosas muy distintas. Por ejemplo, la crisis del coronavirus es repentina. La crisis del coronavirus ataca fundamentalmente las posibilidades de sobrevida y sobre todo de determinadas personas. Es una crisis de contagio directo y permanente. Y es una crisis a la que hay que recurrir ya. Pero si uno mira el tema del cambio climático, ¿cuántas veces desde los cursos que damos hablamos de la metáfora de la rana que se va cociendo en el fuego lento? No se da cuenta, los cambios son, digamos, se van dando en forma gradual, en forma acumulativa, pero lamentablemente el final de ese recorrido es un final inexorable, porque si uno sigue en ese fuego, finalmente lo que hace es se consume. Entonces, esta pandemia que es global, nos ataca a todos juntos y el cambio climático va a ser sumamente más vulnerable a poblaciones que están radicadas en distintos lados, pero esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces la pregunta, ¿qué cambios reales pueden suceder? Bueno, van a suceder cambios. Yo por eso mencionaba cambios para bien y cambios para mal. Por eso debemos organizarnos en qué cuestiones podemos cambiar. Las primeras, me parece lo más importante, las que hacen a las personas, es decir, los nuevos hábitos. La profesora Gladys nos mencionaba el tema de la cuestión de los residuos. Bueno, ahora estamos incorporando hábitos de higiene, hábitos de empatía, de mirar al lado, de cuidar al otro. Y el tema de la cuestión de los residuos, de la higiene, tiene que ver con eso. Y de esos temas nos tenemos que aferrar. Por supuesto, de las cuestiones que tienen que ver con que estamos poniendo en la línea de fuego a la naturaleza y a cómo tratamos a las especies que conviven en la naturaleza. Todos estos temas tienen que ver con cuestiones que pueden ser cambiadas, más allá de que el Fondo Monetario siga haciendo lo que tiene que hacer y diciéndole a los países lo que tiene que hacer, y que los petroleros de mi país sigan pidiéndole al Estado que le paguen el barril de petróleo el doble de lo que sale a nivel mundial. Eso no va a cambiar.
eso va a estar siempre. Lo que está cambiando es la conciencia. Estamos viendo alrededor, nos estamos volviendo un poco más empáticos y yo creo que esos son luces verdes que tenemos que sostener. Y como siempre digo, el ambiente es una carrera, es una maratón. No es una carrera de 100 metros, es una maratón, es una ultramaratón. Y hay que estar preparado para recorrerla y ir pasando las postas a los que vienen, ¿no? Hoy están las juventudes climáticas que luchan, son ellos los que seguramente están tomando ese testimonio. Había dos preguntas más, no quiero llenar yo el panel, pero sí quiero respetar a los que hicieron las preguntas. ¿Existen riesgos de retrasar los ODS con la pandemia? Y sí, sin duda que se van a retrasar. Es decir, los problemas no van a desaparecer, lo que va a desaparecer son lo que van a ir retrasándose son las prioridades. Seguro que se van a retrasar, así como Aida les mencionaba los temas administrativos, evaluación de impacto, ordenamiento territorial, va a quedar retrasado, pero son temas que están presentes y que hay que hacerlos, ponerlos arriba de la mesa lo más rápido posible. Y en la otra pregunta es si puede la ciencia encontrar soluciones de los paradigmas actuales. Bueno, yo no soy la mejor persona para contestar eso porque no soy un científico, soy apenas un abogado, pero sí creo que hay varios tipos de ciencia. Y hay ciencias que trabajan para los paradigmas establecidos, para los negocios establecidos, y hay otra ciencia que trabaja en otro sentido. Esto nosotros lo vemos, ¿saben dónde? En Argentina, en la cuestión de la aplicación de los agroquímicos. Argentina es un país que es uno de los grandes exportadores de soja, tiene agroindustrial, tiene una agroindustria muy expandida y la aplicación es el país que más agroquímicos aplica en el mundo, el doble que los Estados Unidos. Y entonces hay un montón de pueblos afectados. ¿Y saben dónde está la ciencia? Donde le terminan dando la razón a las empresas, diciendo que no está probado, que no está científicamente probado que el agroquímico genere un impacto en la salud. Entonces esa ciencia sí trabaja. Pero hay otra ciencia que trabaja con los pueblos fumigados, con las personas que necesitan, y a esa ciencia estamos aportando, y esa también es la ciencia que hoy está tomando hoy decisiones junto a los gobiernos, para que el coronavirus podamos proteger la salud y podamos proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Gracias. Muchas gracias. Euren Cuevas, te toca cerrar esta parte con esa brevedad con la que tú sabes manejar los temas, porque hay muchas preguntas que son para ti. Adelante. Bien. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles mecanismos existen para dar seguimiento en convenios internacionales? Sí. Los convenios internacionales de medio ambiente tienen estructura y esas estructuras permiten que en cada país tengan, por ejemplo, puntos focales donde tú puedes manejar comunicaciones, pero hay dos instituciones fundamentales donde, cuando fallan estos mecanismos que tú puedes acudir, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque ya el derecho ambiental es un derecho humano, y a la Secretaría de Asuntos Ambientales del DR-CAFTA. Por ejemplo, nosotros tenemos el background de ser los primeros a las tortugas marinas, aquellas, dentro del acuerdo del libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Esa Secretaría de Asuntos Ambientales prepara expedientes de hechos por denuncias que se hagan por violación a la ley nacional. No aplicabilidad, pero el derecho internacional público tiene una característica, y es que solo se puede acudir a los organismos internacionales cuando falla el derecho nacional. O sea, si las autoridades no hacen ningún tipo de caso, no le dan ningún tratamiento al proceso, entonces usted tiene ese mecanismo. Pero quiero ir también a una pregunta que hizo la profesora Dorca Alcántara, que es directora de turismo. El turismo, ¿cómo se va a manejar? ¿Podría cambiar ahora? Yo creo que sí, que el turismo va a cambiar y se va a mover a la parte del turismo rural, y este turismo rural tiene mayor plusvalía para las personas del lugar, no igual que el turismo de paquete que se queda a veces los tour operadores. Creo que
va a haber más turismo interno, más turismo rural, más turismo ecológico. Y para concluir, ¿cómo sus ciudadanos pueden tomar control de sus estados? Yo quise en mi presentación decir que los presidentes, por ejemplo, que es el funcionario más importante, o sea, el empleado más importante del soberano, que es el pueblo, es el presidente. Y él jura ante Dios, ante el pueblo, por su dignidad y su conciencia, que va a cumplir y hacer cumplir la ley. Y si no, hay consecuencias para eso. El pueblo, cuando tome conciencia de que los funcionarios públicos son empleados de ellos, entonces cambiará la cosa. Y por último, decir que se me quedó la Vicerrectoría de Extensión, que es el organismo máximo de políticas públicas en materia de medio ambiente de la UAS. Entonces nosotros, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Comisión Ambiental y demás, estamos por debajo. De manera que las acciones que vamos a emprender ahora las va a dirigir la Vicerrectoría de Extensión. Bueno, Euren, con estas palabras de Euren, yo quiero agradecer a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a la Facultad de Ciencia, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en sus decanos, a la Vicerrectoría de Extensión, al Centro de Investigación de Biología Marina, al INSA-PROMA, a la Comisión Ambiental y a toda la estructura de la universidad. Quiero agradecer a los panelistas, a Sisto Inchaustegui, a la maestra Gladys Rosado, a Aida Gamboa Babín, a Andrés María Napoli, Euren Cuevas Medina y José Rafael Almonte. El desafío que tenemos es transformar el mundo para mejor, es convertir esta crisis en una oportunidad para construir sociedades nuevas y mejores. La universidad está abierta para eso y los convocará, porque quedaron todos los temas por debatir. A pesar de lo mucho que se aportó y mucho que se discutió, apenas es un aperitivo para los próximos encuentros. Estén atentos, porque la universidad y las facultades de ciencia, de ingeniería y arquitectura y de ciencias jurídicas y políticas los convocarán de nuevo por esta misma vía. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.